Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes bienvenidos al templo una vez más, donde nos reunimos a celebrar y a bendecir el nombre de Dios cada domingo, amén. Qué bueno una vez más estar acá, como dice la Biblia, ¿no? Qué bueno es estar reunidos entre hermanos, juntos en armonía, amén. Muy gozosos cada uno. Mire esa felicidad de cada uno de ustedes. ¿No? ¡Qué bien! Hay un versículo bíblico que dice que la belleza, el corazón alegre, hermosea el rostro, ¿verdad? Bueno, siendo hoy domingo 31 de octubre, ¿verdad? El mundo celebra su propia fiesta, ¿no? Y la iglesia celebra su propia fiesta. Amén. Nosotros como cristianos celebramos a nuestro Dios, ¿verdad? Y creyendo que Dios vive en cada uno de nosotros. Amén. Por medio de la fe que en algún momento hemos sido redimidos por Dios. Y por su palabra nuestro corazón fue transformado. Creyendo que la buena voluntad de Dios en nuestras vidas es a diaria, ya que sus misericordias son nuevas cada día. Para buscarle a Dios y agradecerle por las cosas que Él hizo y Él hará en nuestros corazones. Creyendo que también Dios dijo en su palabra que no nos va a abandonar. Que Él estará con nosotros siempre hasta el fin de nuestros días, o hasta el fin del mundo, ¿verdad? Simplemente hay que creerlo, tomar esa palabra, porque es una promesa que Dios nos dio, nos dejó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Creyendo por más que en este mundo, dice la Biblia, encontraremos aflicciones, ¿verdad? Angustias, pero confiad en Dios, que Dios ha vencido al mundo, Dios ha vencido cada situación, ¿verdad? Lo más importante, que Dios ha vencido la muerte, ¿no? Para darnos a nosotros vida a través de su muerte, darnos redención a cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que nos acompañe, ya que sin Él no podemos hacer nada. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él nos pueda guiar y pueda tocar a los corazones de cada persona. Al corazón del hombre que necesita una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de amor que viene por parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias. Una vez más, bendito Dios, por tu amor, tu favor, tu fidelidad y tu misericordia. Señor, te agradecemos porque tú nos has hecho libres, bendito Dios. Has roto la cadena, Señor, del pecado que en algún momento Dios ataba nuestras vidas, ataba nuestras mentes, ataba nuestras, Señor, toda circunstancia en nuestra vida, bendito Dios. Señor, te damos gracias una vez más en este momento y bendice, Señor, a nuestros hermanos. Señor, bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y, Señor, haznos entender la buena voluntad, Señor, a seguir, y haznos comprender, enséñanos con tu palabra, Señor, ya que tu palabra es buena, Señor, para redarguir a nuestros corazones, Señor, hablar a nuestras vidas y escudriñar nuestros pensamientos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta mañana he traído una prédica que es muy conocida, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versos del 16 al 26. Capítulo 19 del libro de Mateo, basadas en los versos 16 al 26. Es una prédica
o una parte de la Biblia, un estudio que es muy conocido, ¿no? Que habla del joven y el rico, sus posiciones, su riqueza, ¿verdad? Y haciendo o tomando esta, la prédica se llama, o la prédica lo he denominado, que para el hombre es imposible la salvación, ¿ok? Basada en el libro, de este libro, ¿verdad? Para los hombres esto es imposible, ¿no? Más para Dios todo es posible. Basada en la salvación. Que el hombre no puede conseguir la salvación por sí mismo. No es por obras, ¿verdad? No es por lo que uno haga. No es por lo que uno obtenga o pueda darle o entregarle a Dios para que el hombre pueda conseguir salvación. No es por medio de ello. No es por medio de la bondad de nuestro corazón, que ciertamente el corazón es engañoso, no, malvado sobre todas las cosas, sino es por medio de la cruz que una persona puede llegar al conocimiento de Dios y conseguir la vida eterna, ¿no? Y pues habla aquí del joven rico, ¿verdad? Pues vamos a ver. Dice el 16, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mas, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿verdad? Una de las cosas que mucha gente pues cree o piensa que o busca, ¿no?, la salvación es por medio a veces de hacer obras buenas, buscando, ofreciendo bondades, ¿verdad? Ofreciendo situaciones que a veces pueda llenar a veces ese vacío que el hombre desea llenarlo, ¿verdad? Y aquí vemos a un joven que se acerca a Jesucristo, ¿verdad? Y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Aquí este joven buscaba quizás tener una respuesta o querer llegar y tener una respuesta o conocer que cómo este joven pudiera recibir la vida eterna. Simplemente nosotros vivimos esta vida cotidiana o esta vida terrenal, ¿verdad? Pero después de esta vida hay una vida, ¿verdad? Hay una vida mucho más allá. Por eso este joven le pregunta, ¿qué puedo yo hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué yo puedo hacer para ya una vez terminado mi ciclo acá en la tierra, yo cómo puedo obtener la salvación? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Verdad? Y así hay mucha gente hoy en día
que a veces busca la vida eterna por medio de, a veces, de sacrificios a los ídolos o los sacrificios a situaciones que puedan llenar este vacío. Estas buscando la vida eterna, quizás siendo bueno, entregando posesiones, entregando a veces dinero, ¿verdad? Pero la salvación no se encuentra por medio de ella. La salvación se encuentra por medio de Jesucristo. La salvación se encuentra justamente en el aceptar a Cristo para obtener la vida eterna. La palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús, ¿verdad? Para poder llegar al Padre o a tener una relación con Dios y poder obtener la vida eterna es por medio de, primero aceptando a Jesucristo por medio de la fe. Una vez teniendo ello, podemos tener acceso a Dios y ahí poder tener la vida eterna. No es por medio de posesiones, una vez más. No es por medio de riquezas que tú puedes comprar y sobornar quizás a Dios, como el ser humano normalmente suele hacerlo, o pagar rescate por alguien. No, la palabra de Dios dice en el libro de Salmos que nadie va a ofrecer rescate por la vida de su amigo. No, nadie va a ofrecer dinero para que le diga: Señor, sálvale a esta persona, o sálvale a esta otra persona, o sálvame a mí. La salvación es personal. La vida eterna es personal. Usted vino solo a este mundo, vive con su familia, vive con sus hijos, pero usted aquí vive con ellos. Disfruta, come con ellos, pasa esta vida natural. La vida espiritual, la eternidad, va mucho más allá. ¿Con quién usted va a pasar la eternidad? ¿No? Y este joven, teniendo posesiones, dice: no, ¿cómo puedo obtener eso? Incluso le llama a Jesús bueno, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni un solo bueno, es Dios, ¿no? Y si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 10, me gustaría que me acompañen. Síganme, por favor. Romanos 3, versos 10, de 10 en adelante. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron todos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Pues Jesús le está dando a entender esto, ¿verdad? Como bien sabemos, este joven es rico, es joven, ¿no? Y también era, en el libro de Lucas 18:18 dice que era un principal, ¿no? Probablemente era alguien millonario, millonario sí, galardonado, ¿no? De muchas posesiones, ¿verdad? Pero él quería entender o quería conocer para obtener la vida eterna. Quizás él pensaba, teniendo las riquezas, él va a poder tener la vida eterna. Y él buscaba una respuesta a ello, ¿no? Y pues, volviendo al versículo, nuevamente volviendo a nuestro tema, ¿no? Le dice pues Jesús una vez más: no hay ningún bueno, ¿verdad? Es solo Dios bueno, ¿verdad? Más si quieres llegar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Se podrá obtener la vida eterna guardando los mandamientos? Siendo bueno, ¿verdad? Ciertamente Dios no está en contra del dinero, ¿no? Uno puede tener dinero, pero la cosa es ya el amor al dinero, ¿no? Que mi dinero es mi Dios, mi dinero es esto, y muchas veces eso nos lleva a la arrogancia y a decir que Dios no existe, ¿no?
mi Dios es mi dinero. Muchas veces se ha escuchado decir así. Mi dinero es Dios, ¿no? Y yo puedo hacer con mi dinero lo que me da la gana y pues Él es mi Dios, ¿no? Y a veces el hombre pues se refugia en el dinero y creyendo que ahí muchas veces lo obtendrá todo, ¿no? Incluso quizás hasta la salvación, porque algunos piensan, ¿no? O dicen que este joven ha sido bueno, ¿no? Entregaba y ayudaba a los pobres, hacía probablemente hospitales, o este señor que ha tenido muchas tiendas, ha ayudado a los borrachitos a hacer asilos a los ancianos, ¿no? A entregar así sin número de cosas. Y nosotros pensamos, o cree la gente que no conoce a Dios y dice, este joven ya está en el cielo, ¿no? Obviamente que eso solamente Dios lo conoce. Pero la Biblia dice que no es por obras, no es haciendo obras, no es regalando cosas, es por medio de la fe, ¿no? Y por medio de la fe, recibiendo y aceptando a Cristo. Hace poco me encontré con dos personas que también van y predican por las casas, topan las puertas, ¿no? Y le encontré con uno de mis tíos ahí compartiendo sus mensajes, ¿verdad? Y ellos decían que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Es lo que decían ellos. Pero la palabra de Dios dice que solo los que le aceptaron en el corazón son hechos hijos de Dios, ¿verdad? No todos son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, son creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Usted es hijo de Dios cuando acepta a Cristo. Cuando ya usted acepta a Cristo, tenlo por seguro que usted ya tiene la salvación de inmediato, ¿verdad? Si usted lo ha aceptado con esa fe, con ese corazón contrito y humillado que habla la Biblia, ¿verdad? Creyendo que usted en ese momento, si usted pudiera sufrir algo en el camino y si usted ha estado preparado, pues usted partirá con el Señor. No hay otra cosa más segura que aceptando a Cristo, usted se va con Dios, ¿verdad? Cuando las personas o los hermanos o los cristianos salimos a evangelizar, ¿verdad? Y se pudo ver esto ayer en el San Miguel. Cuando se le pregunta a las personas si creen en Jesús, en Dios, te dicen que sí creen, ¿verdad? Sí, hermanito, yo creo, yo oro, yo escucho las músicas cristianas, ¿verdad? Incluso tengo mi crucifijo, te dicen, ¿no? Mire aquí, te dicen, ¿no? Pero a veces, cuando ya uno va profundizándose y preguntándole, ¿verdad?, cómo ellos pueden obtener la vida eterna, a veces algunos no te saben ni cómo contestar, ¿verdad? Probablemente no han entendido qué es el obtener o cómo el obtener vida eterna, ¿no? Dicen, bueno, yo voy a ir al cielo porque no peleo con mi mamá, no peleo con mi vecino, no hago mal a nadie, ¿no? Pero la Biblia dice, Romanos 3:23, en cuanto todos pecaron, ¿verdad?, ya están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y para que eso sea restaurado, Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Juan 3:16, ¿verdad? Para que la persona por medio de su muerte obtenga o herede la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna, no se pierda, ¿verdad? No se pierda. O sea, no esté separado de Dios, no esté separado cuando ya se vaya de este lugar, de este sitio donde nosotros estamos viviendo actualmente. Y no nos confiemos de nuestras riquezas, ¿verdad? Entonces,
Dice, más si quieres entrar en la vida, pues guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? No matarás, no quitarás la vida de tu prójimo, lo amarás. Al fin y al cabo, tú no eres el que va a juzgar, es Dios el que va a juzgar. Y si nosotros juzgamos, pues estamos tomando el lugar de Dios, la cual no nos compete, ¿verdad? No adulterarás. Si usted es casado, pues tiene que amar simplemente a su esposa, ¿no? Y no mirar a otro lugar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar a esa persona, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien que le ves, ¿verdad? Y puedes decir también que amas a Dios y no lo ves, ¿no? Y ahí hay una contradicción, ¿no? Yo te amo, pero te golpeo, te maltrato y te veo todavía, y viéndote, ¿no? Te falto el respeto. ¿Cuánto más aún así no ves a Dios? ¿No? No lo ves y puedes decir, amas a Dios, ¿no? No hurtarás, no tomarás algo que a ti no te corresponde, ¿no? Demostrarás también ahí tú el amor a tu prójimo. Algo que a ti no te compete, tú no lo puedes tomar. Algo que a ti no te ha costado, no lo puedes tomar, ¿verdad? No dirás falso testimonio. Tendrás que cuidar tú también de tus palabras, porque muchas veces nuestras palabras nos condenan o nos bendicen, ¿verdad? Entonces no dirás falsos testimonios, no dirás cosas que en algún momento también a ti te pueden llevar a otra situación mucho más difícil. Honrarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Tienes que amar a tu padre o a tu madre. Si no amas a tu padre, ¿a quién vas a amar? ¿Verdad? ¿A quién vas a amar? Tienes que amar a tu padre, tienes que honrarlos en vida, ¿verdad? Tienes que tener ese carisma para con ellos, ¿verdad? Cuando uno ya conoce a Dios, ciertamente nuestro amor a las personas va a cambiar. ¿En el sentido de qué? Que uno va a ofrecer un amor incondicional, un amor sin precio, ¿verdad? Tú le ayudas a alguien y el momento que tú ayudas a alguien no vas a esperar que ese alguien después te devuelva. Esa persona, si quiere, te va a devolver y no estar esperando, oye, yo te he ayudado en esto, yo te he servido en esto. No, cuando usted ya conoce a Dios, usted no espera nada a cambio. Simplemente usted sirve porque ha querido servir y porque el amor de Dios está en usted. Y usted no espera nada a cambio. No espera que después diga, bueno, yo le he ayudado a esta persona y esta persona no me ha servido. Creo que eso en un cristiano no debería haber o no debería existir, ¿verdad? No debería existir, no debería estar, ¿cómo se dice esto? Se dice que cuando, o sea, esperar algo a cambio, que alguien te devuelva lo mismo. No, cuando usted hace algo, pues hágalo de amor. Y la misma palabra de Dios dice, ¿no? Si usted va a ayudar a alguien o usted ayuda a alguien, usted le hace un préstamo a Dios. Cuando usted en algún momento cae en una situación difícil, Dios le va a recompensar, le va a devolver, ¿verdad? Y ese debe ser el corazón del cristiano, servir sin ninguna condición, servir sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque eso, de todos modos, Dios a nosotros o al cristiano lo va a bendecir, lo va a devolver. Lo que uno siembra, va a cosechar. Y lo que mejor es dar que recibir. Y en el dar está mucho más la bendición que en recibir. Si usted tiene a Cristo, comparta de Dios, comparta de su palabra, ¿verdad? Comparta su testimonio con las personas que no le conocen. Obviamente que en algún momento pues tampoco vamos a ser perfectos, ¿no? En algún momento vamos a fallar,
pero compartamos de Jesús, compartamos mucho más allá de lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces aquí pues vemos a este joven rico, vemos a este joven que es principal, millonario, ¿verdad? Hoy en día la gente joven casi pues muy poco busca a Dios, ¿no? Pero este joven buscaba, quería probablemente saber qué hay más allá, ¿no? Por eso se acerca a Jesucristo, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes mayormente piensan en fiestas, piensan en alcohol, piensan en convivir, ¿verdad? Piensan en situaciones que va a alegrar sus corazones. Por eso que el libro de Eclesiastés dice, ¿no? Que el joven debe acordarse en su juventud de su Creador. Cosa que cuando ya llegue a una edad avanzada, no se olvide de lo que aprendió, ¿verdad? Y ciertamente esto es cotidiano, ¿sí? Porque se conoce gente que en algún momento de su vida ha tenido mucho dinero, ha tenido muchas posibilidades, ¿verdad? Pero llega un momento que ya esta persona, por su mala cabeza, ha perdido, ha gastado y no ha tenido en cuenta a Dios, ¿verdad? Y cuando llegó a ser viejo, pues recordó o recuerda que lo que tenía de joven, tenía muchas posesiones, y cuando llega viejo dice, aquí estoy en estas circunstancias. Muchas veces esa persona ya no sabe qué hacer, incluso a veces no tienen ni un lugar donde vivir, muchas veces donde dormir. ¿Por qué? Porque también a veces la persona cuando tiene mucho dinero, a veces pues se cree el que no va a fallar nunca, ¿verdad? O nunca ese dinero probablemente se va a ir, ¿verdad? Piensan que el dinero lo es todo, ¿no? Y ciertamente la Biblia dice que el dinero, ¿verdad? Es su fortaleza del millonario, su fortaleza del rico, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos qué es lo que pueda pasar al día siguiente, ¿verdad? La Biblia dice que Dios va a quitar lo más preciado, ¿verdad? Lo más preciado en un momento Dios lo puede hacer polvo. Tú puedes tener tus tiendas, puedes tener tus cosas, puedes tener tus carros, pero llega un momento que de la noche a la mañana Dios te puede quitar. Me acuerdo una vez cuando nos fuimos al Ecuador, en Manta, cuando hubo el terremoto del 2015 creo que fue, y estuvimos ahí con los hermanos compartiendo y predicando, nos íbamos de casa en casa, y cuando llegamos al epicentro que fue Pedernales, creo que fue, ahí había gente que decía, ¿no? Este señor tenía mucho dinero, tenía como 3 tiendas en toda la ciudad y ahora se quedó en la nada, pero esta persona era un poco altiva, ¿no? Y pues esta persona le llegamos a conocer, ¿no? Y ciertamente él nos contó que la situación donde él estaba muchas veces era, a veces nos creemos arrogantes por lo que tenemos, ¿no? Y Dios no es por mal lo que te quita, sino que te quiere enseñar también. Pero a veces es un poco difícil poder entender eso. ¿Por qué Dios me quita a mí si yo tengo mucho? Si yo tengo mucho, ¿por qué me quita? Muchas veces el hombre natural, dice la Biblia, no va a poder entender las cosas del Espíritu. Si Dios te quita algo es porque quizás algo te quiere enseñar, ¿no? De repente hoy día tienes una infección de riñones, ¿verdad? Al día siguiente puedes tener una infección estomacal. A la otra semana vuelta te puedes chancar la pierna. A la otra semana y así te va sucediendo cosas y cosas. No porque Dios sea malo, sino Dios muchas veces nos quiere enseñar que a veces no debemos aferrarnos a las cosas que están en esta tierra,
¿verdad? Algunos se aferran tanto en su situación económica o en la economía, la cual no está mal, pero muchas veces dejando al lado las cosas de Dios. Job dijo, ¿no? Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Dios te da, pero también te quita. Hay que ser sabios para tener las cosas. Hay que agradecer a Dios todo lo que se tiene, ¿no? Y este joven se acerca, ¿no?, a Jesús, y Jesús le dice, vende todo lo que tienes. ¿Será posible de que vendiendo todo podamos tener la vida eterna? No. Y vámonos al libro de Hechos 16:30. Hechos, capítulo 16, versos del 30 al 31. Y dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús, serás salvo tú y tu casa, ¿no? No solamente creer de manera intelectual, porque yo conozco la Biblia, o yo conozco toda la Biblia, yo conozco los mandamientos, he guardado los mandamientos y esto. No, porque hay mucha gente que conoce la Biblia. Hay mucha gente que se la lee la Biblia hasta 3 veces, pero la Biblia muchas veces no ha entrado en su corazón, o no ha sido establecida en su corazón. Han conocido probablemente del maestro, pero al maestro no le han hecho el Señor de su vida, ¿verdad? Así como pasó con Judas. Los demás, cuando Jesús dijo, ¿no?, alguien me va a traicionar, ¿verdad? Y el que meta el pan al vino, ese me va a traicionar, ¿no? Y ahí cada discípulo se empezó a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Perdón, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Empezaron a decir, ¿no? Y llegando a Jesús, Judas le preguntó, ¿no? Y le dijo, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dijo, ciertamente lo dijiste, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás habían hecho a Jesús su Señor, mas a Judas solamente le conocía de maestro, de las buenas enseñanzas que daba, los milagros que conocía o tenía, o los milagros que Judas podía haber visto. Obviamente era muy cercano a Jesús, porque estaba con él, andaba con él, y muchas veces así pasa, ¿no? Conocemos tanto de la Biblia, pero la Biblia muchas veces no está en nuestros corazones, no está en nuestras vidas, no ha sido impregnada en nuestros corazones, no ha sido guardada en nuestro corazón, no ha sido aplicada muchas veces. Conocemos, conocimiento, ¿verdad? Este joven conocía los mandamientos, pero no hacía lo que le pedía a Dios o lo que le pedía a Jesús, ¿no? Vivía su vida moral buena, vivía una vida agalardonada, acaudalada, ¿verdad? Quería vivir así, quizás no quería un cambio, ¿no? Y así hay muchas personas hoy en día que simplemente conocen, han escuchado de Dios, han escuchado del Evangelio, pero el Evangelio no ha cambiado sus vidas. ¿Por qué? Porque no ha habido una relación íntima con Dios. Me gustaría que vayamos al libro de Primera de Juan, verso 10-12. Primera de Juan. Juan está por Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 10 al 12. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo
no tiene la vida. ¿Se dan cuenta? No simplemente es creer en nuestra mente, sino es creer también en nuestro corazón. Creyendo que Jesús es el Señor de nuestras vidas, creyendo que Dios le ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ese Espíritu Santo que le resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo también te va a levantar a ti de un espíritu caído, ¿verdad? De un espíritu muerto, donde que aparentemente estamos bien, estamos caminando bien. Pero muchas veces somos, o son, como dice la Biblia, sepulcros blanqueados nada más. Por fuera está blanquito, por dentro está muchas veces podrido, ¿verdad? Nosotros como seres humanos podemos ver la parte externa de alguien, mas no vemos la parte interna. Y Dios dice, ¿verdad? En 1 Samuel, que el hombre se fija en la apariencia, se fija en la fortaleza, se fija en la belleza, se fija solo en lo externo, mas Dios ve el corazón. A veces podemos ver gente en la calle, ¿verdad? Aparentemente tranquila, riendo, gozando, pero a veces no sabemos realmente cómo está esa persona. Por eso Jesús manda a que vayamos y prediquemos y compartamos el Evangelio. Tenemos aquí Mateo 28:19, que nos habla y nos dice que vayamos y hagamos discípulos, ¿verdad? Y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha encomendado, ¿verdad? Y bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos dice Jesús que vayamos y prediquemos a toda criatura, ¿verdad? Que vayamos y compartamos. Y también hay otra verdad que habla acá Jesús, de que la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros son flojos, no, son pocos, ¿verdad? Los obreros son pocos. Hay poca gente que quiere ir a predicar. Tú les dices, vamos a predicar. No, hermano, no voy a poder. Vamos a jugar. Toditos agarran su pelota, se van a fiar, ¿verdad? Muchas veces pesa nuestros corazones, pesa nuestros pies, ¿verdad? A veces te dicen, te invitan, no quiero ir, hermano, voy a ir a vender mi chancho, dicen. Y muchas veces nos pesa. ¿Por qué nos pesa? Porque probablemente también no hay una comunión verdadera ahí, ¿no? Porque usted cuando ha entendido que usted ha sido salvado por gracia, usted también va y predica a los demás. Lleva el mensaje de salvación y no le va a pesar su pie. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la valentía. Te va a dar la fortaleza, porque tú no te vas con tus fuerzas. Tú te vas con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Si usted no está fortalecido con el poder del Espíritu Santo, no va a poder hacer las cosas, ¿verdad? No va a poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Para ello nuestro corazón debe estar preparado. Y como les decía, ¿no? Que para el hombre es imposible que pueda encontrar solo la salvación. ¿Por qué? Porque el hombre ha transgredido las leyes de Dios, ha transgredido su palabra, ha transgredido la comunión que había a inicio, ¿verdad? Por ello la salvación es necesaria en las personas. ¿Para qué? Para que una vez despedidas de este mundo, la persona pueda encontrar vida más allá. Vida en comunión, vida en paz con Dios.
¿verdad? No puede borrar, el hombre no puede borrar sus propios pecados. Dios tiene que borrarlo. Pero ¿cómo lo va a borrar? El hombre acercándose a Dios, ¿verdad? Si usted confesase, ¿verdad?, su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Si usted llega con un corazón contrito y humillado, Dios lo va a perdonar, ¿verdad? El hombre no puede expiar su propia culpa, ¿verdad? No va a poder quitar su propia culpa. Tiene que llevar a la cruz. Tiene que llevarle ante Dios, ¿verdad? No puede cambiar el hombre su propio corazón. Dios dice que Él va a cambiar su corazón de la persona. Y te daré un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿verdad? Y te quitaré ese corazón de piedra. Piedra, ¿por qué? Porque a veces entendemos que hay un Dios, pero a veces somos necios en no querer aceptarlo, ¿verdad? Salmo 14:1 dice, ¿qué dice? El necio en su corazón dice que no hay Dios, ¿verdad? Salmo 14:1. Dice que no hay Dios, dice, ¿verdad? Pero en realidad sí hay un Dios. A veces nos empecinamos y decimos, no hay un Dios, no hay un esto, no hay nada. Y si hay un Dios, ¿por qué permite lo malo, no? Y a veces nos queremos jueces, queremos juzgarle a Dios, o queremos ser más que Dios, ¿verdad? El hombre no puede adquirir la salvación por sus propias obras. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Es por medio de la fe. Y eso es don de Dios. Solamente Dios puede darte la salvación y por ende la vida eterna. Pero ahora, la salvación es posible para Dios, ¿verdad? Porque la ofensa es contra Dios. Contra ti solo he pecado. Salmo 51:4, ¿verdad? Padre, he pecado contra ti, el cielo, y ante ti he pecado, ¿no? Así debemos acercarnos muchas veces, cada vez que pudiéramos cometer algo en contra de Dios. Dios ama al pecador, es cierto, ¿verdad? En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos amó, Dios nos buscó. Dios no buscó al hombre, Dios busca a Dios. Dios busca al hombre, ¿verdad? Porque Él cargó nuestros pecados sobre Jesús, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios obviamente es poderoso para salvar. Esto es bueno. Lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Miradme a mí y sed salvo, porque yo soy Dios. Usted puede conocer del Maestro, pero no conoce probablemente al Señor. No ha tenido una relación con Dios, ¿verdad? Muchas veces conocimiento no es igual que redención o comunión. Uno puede ser conocimiento, podemos estar llenos de conocimiento, pero probablemente podemos estar vacíos en nuestro interior, sin Dios, sin conocerlo a Jesús. Y así hay mucha gente. Conoce, sabe, ha escuchado de Dios, ha escuchado de muchas cosas de Dios en la Biblia, pero su corazón está alejado de Dios. Su vida está separada de Dios. En cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. En pecado fui concebido, dice, ¿verdad? David. En pecado es concebido la gente. Y para que ese pecado sea borrado, se tiene que necesariamente conocer a Dios. Conocer y aceptar a Jesús. Tenerlo en nuestros corazones. Cuando usted acepta a Jesús, ya lo tiene todo. Si usted ha aceptado a Jesús, tiene la salvación.
Y la Biblia dice que nadie nos quita o nadie nos arrebatará de las manos. Si usted es cristiano, no va a ser arrebatado de Dios. Probablemente si usted venía a la iglesia, pero y se alejó o volvió a lo mismo, probablemente no ha sido cristiano, porque usted no puede perder algo que no ha tenido, ¿verdad? Por eso Dios o Jesús nos dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, hicimos esto, predicamos, compartimos. El Señor les dirá: nunca te he conocido. ¿No? Claro, estabas en la iglesia, cargabas los santos, cargabas esto, te arrodillabas, esto, pero nunca has tenido una comunión conmigo. Nunca te he conocido, ¿verdad? Entonces, la salvación es por medio de la fe, por medio del conocimiento y un aceptamiento genuino a Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este día. Y aquellos que nos están visitando, bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.